Buenas tardes, noches, queridos amigos de la 977 Social Club. Aquí estamos en otro episodio más de Mate, Tabaco y Rock. Antes de comenzar con, con las pequeñas historias y anécdotas de hoy, vamos a recordar nuestras vías de comunicación. WhatsApp 3758 52 13 81, Twitch y YouTube Social Club 977, sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X, @socialclub, ok con doble K. En el programa anterior habíamos empezado a hablar de lo que ocurría en el panorama musical a nivel internacional. Habíamos hecho un ping-pong entre Estados Unidos e Inglaterra, que fueron los principales semilleros tanto de bandas como de músicos solistas, ¿no? Del rock, del blues, del jazz también. Hoy vamos a dedicar este capítulo a lo que se ha dado en llamar el Delta Blues. Posiblemente sea porque ha tenido su origen en el delta del Mississippi. Obviamente sospechamos que esto tiene su raíz en las canciones que cantaban los esclavos en las plantaciones de algodón en el siglo XIX, durante el siglo XVIII, XIX. Vamos a hablar en principio del fundador, o en cierta forma el que inició todo este movimiento que fue llamado después Delta Blues. Hablamos de Robert Leroy Johnson, nacido en Haslett Court el 8 de mayo de 1911 y fallecido en Greenwood el 16 de agosto de 1938. Cantante, compositor, guitarrista, considerado quizá a día de hoy incluso una verdadera leyenda y una influencia de músicos que por sí mismos son considerados leyendas, por John Fogerty, Bob Dylan, Brian Jones, Johnny Winter, entre muchísimos. De hecho, Eric Clapton, por ejemplo, sostiene que es el más importante músico de blues que haya vivido en algún momento. Ocupó el 5º lugar en la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986 en la categoría Early Influence o influencia temprana, habiendo fallecido a los 27 años de edad, una edad muy, muy temprana, conocido mundialmente como el fundador, digamos, del Club de los 27, un extraño fenómeno al que se le conoce por la cantidad de artistas fallecidos en particulares circunstancias a la edad de 27 años. Pero vamos con el primer tema. No pasa nada, está todo bien. Fíjate, después te voy a contar la particular leyenda que gira alrededor de este músico. El primer tema que elegí para hoy es Me and the Devil Blues, que es Yo y el Blues del Diablo. Bien, escuchábamos Me and the Devil Blues, Yo y el Blues del Diablo. Te decía que hay una leyenda muy particular girando en torno a este hombre, ¿no? Un excelente guitarrista. Pero se dice que en un principio era absolutamente mediocre con la guitarra. Entonces decide alejarse de las actuaciones durante un año. Y cuando regresa convertido en el músico que hoy se conoce a través de 29 canciones que dejó registradas. En realidad las grabaciones son 42, aunque 13 de los temas fueron grabados 2 veces. Y fíjate, 29 canciones, en realidad 42 grabaciones,
registradas en 2 sesiones. La primera en un hotel de San Antonio, en Texas, en noviembre de 1936, y la segunda en un estudio en Dallas, Texas también, en junio de 1937. Y lo que te decía es que después de un año de estar retirado y desaparecido literalmente, regresa como un tremendo músico que, como ya te decía al principio, fue influencia de otros que a su vez fueron leyenda también, ¿no?, dentro de la escena, y lo siguen siendo al día de hoy. Se dice, los comentarios de esa época, incluso algunos alimentados por el propio Johnson, que había hecho un pacto con el diablo en un cruce de caminos con el objeto de convertirse en el mejor músico de blues que haya existido hasta el momento, ¿no? Y bueno, así es como nace la leyenda. Su muerte tuvo circunstancias extrañas, o sea, no se terminan de poner de acuerdo. La causa más aceptada es que murió envenenado por un asunto de polleras. Otros dicen que falleció de neumonía, algunos que de sífilis o asesinado con un arma de fuego. Su certificado de función indica que falleció en agosto de 1938 en Greenwood, como te decía al principio, en Mississippi, pero no hubo autopsia. Así como es un misterio la causa de su fallecimiento, también lo es el lugar donde fue enterrado. Existen a día de hoy 3 posibles tumbas donde se encuentran los restos de Johnson. Una en el cementerio Payne Chapel, cerca de la localidad de Quito, Mississippi, con la leyenda Resting in the Blues, o sea, descansando en el blues. Otra en el cementerio de la iglesia Little Zion, cerca de Greenwood, restaurada en 2020 por la compañía discográfica Sony Music, que es la actual poseedora de los derechos sobre sus canciones. Y un memorial u obelisco situado en el cementerio de la iglesia bautista Mount Zion, también cerca de Greenwood, en Mississippi. Así que por el momento vamos a despedirnos de este terrible músico de blues, gran influencia de todo lo que vino después, y uno es considerado a día de hoy el abuelo del rock and roll y del blues. Vamos a Crossroads Blues, que te recomiendo ya de paso. Hay una película que, si no la viste, es una película viejita con Ralph Macchio, el actor de Karate Kid, y Joe Seneca, que se llama justamente Crossroads. Y cuenta una historia de un músico, pero toda la historia gira alrededor de la leyenda que fue Robert Johnson, justamente. Así que escuchamos Crossroads Blues. Bueno, ahí escuchamos a Robert Johnson en el Crossroads Blues, o sea, el blues del cruce de caminos. Nuestro siguiente invitado, si se quiere, otro muchacho, leyenda también de lo que es el Delta Blues, aunque con un giro bastante particular, ya que adaptó este estilo de música a la guitarra eléctrica, mezclándolo con el boogie, que se tocaba en piano en esa época, y con un estilo de cantar muy particular, que no era, te diría, no era cantado, era casi hablado también. Hablamos de John Lee Hooker, nacido en Clarksdale, Mississippi, el 22 de agosto de 1912, y fallecido en Los Altos, California, en junio de 2001. Fue hijo de un cantante y guitarrista de blues. En realidad no hijos, sino hijastros, o sea, del segundo matrimonio de su madre, que fue quien lo inició en la música a la edad de 13 años, enseñándole a tocar la guitarra. Entre sus composiciones más conocidas, Crawling King Snake, Dimples, Boom Boom,
One Bourbon, One Scotch y One Beer fueron sus últimos álbumes fueron éxitos en las listas de Estados Unidos y en Reino Unido, inclusive ocupó el puesto 35 en la lista de los 100 mejores guitarristas de la revista Rolling Stone. También obviamente influencia de muchos músicos más jóvenes, digamos, más contemporáneos. Y entre los temas más conocidos de 1962 vamos a escuchar justamente Boom Boom. Bueno, ahí escuchamos del año 1962 Boom Boom por John Lee Hooker. Su carrera arranca en 1948 cuando consigue el éxito con el sencillo Gooey Chillin', cantado, como te decía antes, un estilo medio hablado, que después se convirtió en su sello personal, ¿no? Rítmicamente una música muy libre, o sea, rítmicamente me refiero a que había mucho de improvisación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Este estilo así informal y casi te diría incoherente se fue diluyendo con la aparición de las bandas de blues de Chicago, pero incluso cuando tocaba solo, Hooker mantuvo su propio sonido. En 1955 termina su contrato con Modern Records y fue contratado por la compañía Vee-Jay de Chicago, que publicó los clásicos Dimples y Boom Boom, que era lo que escuchábamos recién. Mantuvo, sin embargo, una carrera en solitario, siendo siempre popular entre los aficionados al blues y al folk de principios de los años 60, lo que le valió llegar también a la audiencia blanca. Acordate, te estoy hablando al principio de los años 60, crisis raciales por todos lados en Estados Unidos y bueno, más o menos uno puede ir adivinando la historia. A principios de los 60 hubo un boom en Inglaterra con el tema del blues. El público estaba ávido de lo que era la música real, el blues real, ¿no? A manos de Alexis Kerner, los Rolling Stones, Eric Clapton, John Mayall. Hubo una gira que fue el American Folk Blues Festival en otoño del 62. Ovacionó de pie a Hooker, cosa que, según cuentan ahí los cronistas de la época, al mismo Hooker lo terminó sorprendiendo. Terminó haciéndose obviamente famoso en todo el mundo gracias a esta gira, American Folk Blues Festival. Se rescataron músicos que venían un poco del olvido, ¿no? Muddy Waters, Howlin' Wolf. Luego, en la década de los 70, empezó a participar con bandas, tuvo una carrera sumamente exitosa. Participó incluso en la película The Blues Brothers, que se las recomiendo también, porque ahí van a escuchar blues del bueno. Y ahora pasamos al segundo tema para despedirnos de este señor John Lee Hooker, que se llama Hobo Blues, que intuyo que debe referirse a la ciudad de Hoboken en Estados Unidos. Escuchamos Hobo Blues. Bueno, regresamos de la pausa. Cerramos el bloque anterior con el señor John Lee Hooker. Antes de continuar con la siguiente artista, recordamos una vez más nuestras vías de comunicación: WhatsApp 3758 52 13 81, Twitch y YouTube Social Club 977, sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X @socialclubok con .k. Les hago las salvedades siempre. En YouTube no lo van a ver en directo, sino que van a ver solamente las pavadas que hablo yo. Pero
En la descripción van a encontrar un link que los va a llevar a Spotify y van a poder escuchar toda la música que venimos pasando en los sucesivos programas de Mate, Tabaco y Rock. Vamos a hablar ahora de Rosetta Tharpe, también conocida como Sister Rosetta Tharpe, nacida en Cotton Plant, Arkansas, en 1915 y fallecida en Filadelfia en octubre de 1973. Fue una destacada cantante de gospel y precursora del rock and roll, aún hoy considerada como la mejor guitarrista femenina de todos los tiempos, sobresaliente y virtuosa con la guitarra y con la voz. Adquirió gran popularidad en los Estados Unidos en las décadas de 1930 y 1940 con su mezcla única de letras espirituales. Se convirtió en la primera gran estrella de la música gospel en los años 30 y es conocida como Original Soul Sister y la madre del rock and roll. Mirá la gente que te voy a nombrar, a quien ella influyó: Little Richard, Johnny Cash, Chuck Berry, Elvis Presley y Jerry Lee Lewis, entre otros, ¿no? Así que vamos a escuchar el primer tema, que es This Little Light of Mine, o digamos para simplificarlo, Mi Pequeña Luz, por la hermana Rosetta Tharpe. Bien, ahí escuchamos a la hermana Rosetta Tharpe, o Sister Rosetta Tharpe, nacida Rosetta Nubin en Cotton Plant, en Arkansas. Empezó a cantar y a tocar a la edad de 4 años y era anunciada como la pequeña Rosetta Nubin, el milagro de la guitarra y el canto, acompañando a su madre, la evangelista de la Iglesia de Dios en Cristo, Kay Bell Nubin, que tocaba la mandolina y predicaba en iglesias del sur. Obviamente expuesta al blues y al jazz en el sur, y después de que su familia se mudara a Chicago en los años 20, empezó a tocar blues y jazz en privado mientras seguía tocando gospel en eventos públicos. Su estilo reflejaba todas estas influencias laicas, ya digamos fuera de la iglesia, ¿no? Tocaba las notas como los músicos de jazz y tocaba la guitarra al estilo de Memphis Minnie, la más prolífica y popular mujer del blues de la época, sino de la historia. En 1970, durante una gira en Europa con Muddy Waters, Tharpe enfermó y tuvo que volver a los Estados Unidos, donde debido a la diabetes se le amputó una pierna, aunque dio más actuaciones hasta su fallecimiento en 1973. Mezcla blues urbano con arreglos folclóricos tradicionales e incorpora un swing palpitante que fue precursor del rock and roll, como lo escuchábamos recién, ¿no? Tiene elementos del jazz, del rock, del blues. Si escuchan alguna dificultad, no es porque haya problemas técnicos ni nada por el estilo, sino que las grabaciones ya son así. Recordemos que son de la década del 30, del 40. Un artículo del National Public Radio comentó en 2017 que el rock and roll se crió entre la iglesia y los clubes nocturnos, en el alma de una mujer negra en la década de 1940 llamada Sister Rosetta Tharpe. Y fue así realmente, ¿no? Si bien nunca dejó la música gospel, también actuaba en clubes nocturnos, lo cual le valió un poco la bronca, ¿no?, de los fieles de la iglesia. Muchos destacan su influencia, como te decía antes: Little Richard, Johnny Cash, Chuck Berry, Elvis, Aretha Franklin, Jerry Lee Lewis, Isaac Hayes, Tina Turner, infinidad de músicos actuales. Así que escuchamos ahora otro temita para despedirnos de la hermana Rosetta Tharpe, This Train, o Este Tren. Ahí escuchábamos a la hermana Rosetta Tharpe, o Sister Rosetta Tharpe, interpretando This Train. Vamos a pasar al siguiente artista, nacido McKinley Morganfield, en Issaquah, Mississippi,
en abril de 1903 y fallecido en Westmont, Illinois, en abril de 1983, más conocido como Muddy Waters, o Aguas Barrosas, digamos traducido al castellano. Músico, obviamente, de blues, generalmente considerado como el padre del estilo Chicago Blues. Su figura y su sonido fueron una de las máximas inspiraciones para la escena de lo que fue el blues británico, de que hablábamos en el bloque anterior, que comenzó a despuntar hacia principios del 60, de la década del 60 en el Reino Unido. Ha sido ubicado este caballero en el puesto número 17 de la lista de los más grandes artistas de todos los tiempos, realizado por la revista Rolling Stone. Fue grabado por primera vez en una plantación del delta del Mississippi por Alan Lomax para la Biblioteca del Congreso en 1940. Más tarde se muda a Chicago, donde pasa de la guitarra acústica a la guitarra eléctrica y se fue volviendo cada vez más popular entre los músicos de la colectividad afrodescendiente de la época. La forma de tocar de Waters es altamente característica, dado su uso del slide. Su primera grabación para Chess Records mostraba a Waters en guitarra y voces, apoyado por un contrabajo. Más tarde añade percusión y armónica, la armónica de Little Walter, para completar su clásica formación de blues. Vamos a escuchar el primer tema, uno de los, digamos, de los puntales de su carrera, de los más característicos, que es Manish Boy. Bueno, como habrás escuchado, una voz rica en matices y además dotado de un carisma personal bastante pronunciado y apoyado siempre por grandes estrellas de la música de esa época, ¿no? Del blues. Se convirtió muy pronto en la figura más reconocida del Chicago Blues. De hecho, B.B. King lo recordaba como el jefe de Chicago Boss. Todas sus bandas, como te decía, siempre contaron con grandes músicos de la escena del blues de Chicago. Little Walter, B. Walter Horton, James Coron, Junior Wells, Carey Bell en las armónicas, Willie Dixon en el bajo, Otis Spann, Pinto Perkins en el piano, Buddy Guy en la guitarra, entre otros. Las grabaciones de finales de los 50 y principios de los 60 son las que contienen los mayores clásicos, ¿no? Los que se convirtieron luego en clásicos, entre ellas Got My Mojo Working, Hoochie Coochie Man, She's 19 Years Old y Rolling and Tumbling. Son todos temas que frecuentemente fueron versionados y son aún versionados por bandas de distintos géneros. Su influencia no abarcó solamente el blues, sino que abarcó distintos géneros, blues, rhythm and blues, rock, folk, jazz y country. De hecho, Waters ayudó a Chuck Berry a conseguir su primer contrato de grabación. Por ejemplo, por darte un ejemplo, los Stones, los Rolling Stones se bautizaron así a su banda por la canción del año 48, Rolling Stone, también conocida como Catfish Blues, que cuenta con una versión de Jimi Hendrix, que en palabras del propio Hendrix, Muddy Waters fue uno de los músicos que más lo impresionó durante su etapa formativa, cuando él arrancaba con la guitarra eléctrica. Entre sus grandes admiradores, Eric Clapton, que grabaría también una versión de Rolling and Tumbling con la banda Cream, con el trío, que estaba formado por el propio Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker. Uno de los más grandes éxitos de Zeppelin, Whole Lotta Love, está basado en la canción You Need Love, que fue escrita por Willie Dixon, pero obviamente interpretada por Muddy Waters. Y justamente ahora vamos a escuchar otro de los clásicos también para ir dejando a este señor.
creo que ya después de esto ya no nos queda más tiempo, así que el próximo artista lo vamos a dejar para el próximo episodio de Mate, Tabaco y Rock, porque vamos a seguir hablando obviamente de los músicos que fueron precursores de toda esta maravilla de música que fueron el blues, el rock y todos los géneros que se te ocurran. Por ahora me despido, hasta el próximo lunes a las 20, si Dios quiere, en esto que es Mate, Tabaco y Rock. Y los dejo con Hoochie Coochie Man por Muddy Waters. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Gracias.